A la hora de hablar de narcopolítica hay que ser muy detallado. Lo único que no hay que hacer son simplificaciones. Y decir, no, pero Espert era un narco, y este es un narco, y este otro es un narco. No, hay que hablar con mucha precisión y mucho detalle para no terminar enchastrando a alguien de cosas que no es. Pero sí también hay que decir que quienes tomaron contacto con dinero sucio de los narcos tienen que dar explicaciones. Y que cuando empiezan a mentir es porque algo tienen que ocultar. Por eso les vamos a contar con todo el detalle de este esquema que quedó en evidencia cuando saltó. ¿Quién era Fred Machado? Entonces ya sabemos que Fred Machado lo arrastró a José Luis Espert. Era el primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires, era el hombre de la mano dura, el que intolerancia cero contra los delincuentes, contra los narcos. Sin embargo, había cobrado dinero de un hombre que está a punto de ser extraditado, acusado de narcotráfico y narcolavado. Y él podría, Espert, evidentemente le hubiera tenido un costo político, pero él podría haber dicho, sí, la verdad, yo cobré, estaba trabajando para él, y la verdad, nada, no sabía nada de todo esto. El problema de Espert fue que mintió. Y con cada mentira le saltaba un dato, y con cada mentira le saltaba un dato. Y no solo mintió en público, sino que también le mintió a la justicia diciendo que no conocía a Fred Machado. Y Fred Machado, ¿saben qué? Antes de despedirse, le mostró a Carolina Fernández el contrato que tenía con José Luis Espert, que hablaba de $900.000. Solamente se había detectado una transferencia de $200.000. Entonces, Espert cae no por ser narco, no es lavador, sino cae por haber tenido contacto con este señor que tiene un pedido de extradición por narco y por lavador, y hay una condena a su socia en Estados Unidos a 16 años de prisión, y ella es la que aportó los papeles que arrastran a Espert. Espert cae por mentiroso. Pero esos mismos papeles que pone Debra Lynn Mercer Irwin sobre la mesa para lograr una sentencia menor, iba camino a 60 años, le dieron 16, ponen en escena a esta empresa. En verdad no es solo la empresa Lácteos Vidal, sino la familia Bada Vázquez. Esta familia Bada Vázquez tiene vínculos con buena parte de esta cadena, y ahora se las vamos a contar. Por lo pronto, miembros de la familia Bada Vázquez dicen, nosotros no conocemos a Fred Machado. Raro, porque los papeles que mostró Debra Mercer Irwin dicen que hay transferencias, 1, 2, 3, 4, 8 transferencias desde las cuentas de Fred Machado a las cuentas de la familia Bada Vázquez por un total de $3.073.354. Es una manera rara de decir que uno no conoce a alguien y ese desconocido te transfiere $3 millones. Puede ser que haya un problema de comunicación en la familia, porque en instantes van a escuchar a Alejandra Bada Vázquez, que es la que más da la cara en toda esta historia, la que se peleó con el sindicato de los lecheros, la que decía que había bloqueos en su empresa, bueno, diciendo que ella no conoce a Fred Machado. Bueno, alguien en la familia lo conocía. Es más, desde el entorno de Fred Machado nos confiaron a nosotros que la familia Bada Vázquez, a través de alguno de ellos, insisto, tal vez haya un problema de comunicación en la interna familiar, ponía $8.000 mensuales para que Fred Machado pudiera mantenerse en su arresto domiciliario, o sea, para solventar los gastos corrientes de Fred Machado en los casi 4 años que estuvo inexplicablemente en arresto domiciliario, mientras la Corte Suprema dormía el expediente, no se sabe con cuántos millones de razones, pero dormían el expediente hasta que saltó el escándalo, y en cuestión de una semana le dieron un boleo, le dieron la extradición, Milei dijo sí, firmen, y ahí está esperando la extradición Fred Machado. Pero volvamos, porque lo de Fred Machado es conocido, lo de Espert ya está caído en desgracia, es un cadáver político Espert hoy. Le allanaron la casa, lo están buscando por lavado de dinero, no declaró la cuenta que tenía, hizo todo mal, incluso hay una versión de que quiso tirar un celular por la medianera y la policía lo encontró. Bueno, ya está. Tachemos a Espert, es un cadáver político, lo recordarán a manera de homenaje cuando vayan a votar y todavía esté al frente de la boleta. Pero lo que saltó esta semana es
la familia Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal. Y ahí empieza otra vez. Y lo peor que podemos hacer es hablar de narcopolítica pensándolo como denuncia de campaña. ¿Saben qué? Miren, lo de Spert va a continuar. La narcopolítica va a seguir intentando tomar contacto con altos funcionarios en la Argentina. Hasta hace unos años, los casos de connivencia de narcos y políticos en la Argentina no pasaban de algún juez federal, algún intendente, como el intendente de Paraná, Barisco, que murió, pero terminó imputado por convivencia con un puntero de la zona, concejales que tenían algún lugar con un galpón de donde juntaban cocaína para mandarla para afuera, pero no pasaba de ahí. Acá estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando del primer candidato a diputado en el principal distrito de la Argentina, y estamos hablando de una candidata a senadora. Enseguida le vamos a contar cómo Lorena Villaverde también mintió sus vínculos con el narcotráfico. Y en este caso estamos hablando de la ministra de Seguridad. ¿Cómo cuánto sabía la ministra de Seguridad de la empresa Lácteos Vidal? Bueno, la empresa Lácteos Vidal hizo un pequeño aporte de campaña, después les vamos a dar los detalles, y Bullrich no puede decir que no los conociera porque ella y Florencia Arieto, diputada provincial, defendieron a la familia Bada Vázquez de los bloqueos que hacían los camioneros por los despidos. Hicieron incluso un movimiento antibloqueo, o sea que se conocían perfectamente. Hay fotos de Bullrich con Alejandra Bada Vázquez, se conocían perfectamente. Y la pregunta incómoda es, ¿Bullrich sabía que esta empresa recibió plata de Fred Machado, el tipo que está a punto de ser extraditado? Porque los papeles de Mercer Irwin, los papeles que ella entregó a la justicia, son de noviembre del año pasado. Y la buena parte de los informes de la Homeland Security contra Fred Machado ya se los habían hecho llegar vía la Policía de Seguridad Aeroportuaria a Patricia Bullrich. Entonces uno puede preguntarse, ¿nunca se tomaron el trabajo de ver a quién más le transfería plata a Fred Machado? Porque ahí hubieran encontrado estas 8 transferencias a Lácteos Vidal. Es verdad que también hay transferencias de Lácteos Vidal hacia las empresas de Fred Machado. Le compraban aviones. Hablando de aviones, está esto que contábamos en el informe también. Los Vidal Bada Vázquez y su esposa son dueños de una empresa que se llama Transportes El Nacional, ¿sí?, que vendieron una avioneta insólitamente en $13.000, un valor muy bajo, y se la vendieron a un señor que resultó ser un señor de nacionalidad peruana que tenía un boliche acá en Floresta, donde estaba ese simulador que contaba en la nota para entrenar pilotos, y cuando cae la avioneta en Ibicuí, cargada de más de 350 kilos de cocaína y con una Miss, creo que Santa Cruz de la Sierra, a bordo, y un piloto, cuando levantan la patente, encuentran la patente de ese avión que había sido de la familia Bada Vázquez, de la empresa Transportes El Nacional, y que acababa de ser vendido al señor peruano que tenía el simulador en el fondo. Casualidades, coincidencias, no sé, pero escuchen, por ejemplo, cómo Alejandra Bada Vázquez, en un tuit que sacó ayer, decía que todo esto es un manejo de la mafia, que ella no conoce a nadie. Escúchenlo, porque hay algo, o ella no está diciendo la verdad, o no sabe lo que está pasando en su familia. Hola. Este mensaje es para aclarar lo obvio, pero no sé, hoy tenía ganas. No conozco a Fred Machado. Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña ni de la doctora Bullrich ni de ningún otro candidato. Somos una empresa familiar que no hacemos política. Lo intentan. Quieren ensuciarnos para campañas, para la política. Bueno, no, muchachos, basta. Tráiganme la transferencia de Lácteos Vidal a alguna campaña. No existe, no la van a encontrar. Dejen de usarme para la política. No lo voy a permitir. Comprendo que la mafia está molesta, la mafia sindical, destructora pyme, y es destructora de empleo, destruyen el empleo en Argentina. Y lo voy a decir, siempre lo voy a decir, no importa, es la verdad. Y con la verdad vamos hasta el fin del mundo. El Recalde se presentó como amigo escurí, o no sé cómo se dice, en la causa de Lácteos Vidal y toda la otra runfla
de abogados que no quieren el país y que le hacen daño. Porque la industria del juicio mata empleo. Sépanlo, ya lo saben. Bueno, esta es la versión que da Alejandra Badabás, que dice, yo no la conozco a Bullrich, pero dice, no tuvo nada que ver con la campaña. Alejandra Badabás, campaña presidencial 2023, ella misma, transferencia bancaria, 400.000 pesos. Puede que no sea mucha plata en aquel momento, si le agrega la inflación, esto sería más o menos 2.600.000, se supone que no es mucha plata. Puede que haya sido algún evento, alguna cena, pero aportar a la campaña, aportaron. No sé por qué lo niega con tanto énfasis, no es delito esto, aclaremos. Lo que sí debería investigarse es qué son esas transferencias de una organización de narcotráfico y narcolavado que le hicieron 3.600.000 a la familia Badavásquez. Esa plata, en concepto de que fue declarada, fue para inversiones, ¿qué tipo de inversiones? Porque la familia Badavásquez se dedica a, bueno, lácteos, campos, tiene muchos campos, y ahí hay una versión contrapuesta. Algunos dicen que son dueños de las varias pizzerías, entre ellas la cadena de pizzerías Kentucky. No lo logramos confirmar, por eso hago la salvedad. Pero alguien debería estar investigando. Che, esa plata que vino de un engranaje de empresas por el cual están extraditando a Fred Machado y ya hubo sentencia en Estados Unidos. ¿No? ¿Alguien no debería investigar si esos 3.600.000 dólares no fueron utilizados de manera indebida en una cosa que se llama lavado en la Argentina? Pero para más casualidad, quiero volver... Esta es la familia, ¿no? Alejandra Badavásquez, es la que ustedes veían recién. Vidal Badavásquez, ¿sí?, que es otro de los que aparece en las transferencias, recibiendo plata de Fred Machado, y María Cecilia Roncero. Quiero volver al cuadro anterior, porque ahí se va a ver cómo aparece en escena. Y además esto también para que se sepa que la cuestión de la discusión de la narcopolítica no hay que mirarla en términos de bando, político, porque ahí aparece la provincia de Río Negro. Fred Machado estaba en Viedma. Lorena Villaverde, de quien vamos a hablar ahora, es candidata a senadora de La Libertad Avanza, ¿sí?, en Río Negro. Pero el gobernador de Río Negro es de otro partido que no va en la lista de Lorena Villaverde, ¿sí?, Alberto Bretilnec. Y los Vidal tenían negocios con Claudio Sicarelli, que es el primo, algunos dicen que cuasi testaferro, de Fred Machado. Tenían un negocio, ¿saben de qué? En una mina de oro llamada Andacollo. Rápidamente, cuando empieza a estallar el escándalo, esa sociedad se rompe, Sicarelli se va, pero el negocio, quiero poner el foco en la cuestión de las minas de oro. ¿Quién tenía minas de oro que también están sospechados de lavado de dinero en Guatemala? Fred Machado. Acuérdense que Esper dice, me contrató una minera de Guatemala, que era una minera, una concesión de una minera estatal de oro, que nunca trabajó, pero que sin embargo decía que le iba a pagar casi $1 millón a José Luis Esper. Bueno, se ve que las minas de oro tienen algún atractivo, que no solamente el oro, sino es la posibilidad de fraguar ganancias, un mecanismo típico del lavado. Por eso, la justicia de los Estados Unidos cree que Fred Machado tenía esa mina de oro en Guatemala. Y qué casualidad, su primo se asocia con la familia Badavásquez para lograr una mina de oro que le va a dar Alberto Bretilnec. Y acá hay otra casualidad. El gobernador de Río Negro, Bretilnec, esta semana estaba muy enojado cuando le preguntaron por Claudio Sicarelli. ¿Por qué? Porque Claudio Sicarelli es un caso extrañísimo. Es un empleado de la legislatura y del bloque Juntos Somos Río Negro, que sigue siendo empleado, pero a la vez se presenta como un poderoso empresario que iba a aspirar a esta mina de oro y también iba a quedarse con un negocio de arenas para el fracking de Vaca Muerta. Parece que la tiene, ¿sí? En ese esquema es que Sicarelli fue, como dijéramos, corrido. El que comunicó esto fue el propio gobernador de Río Negro, Bretilnec, que lo comunicó de manera muy incómoda. A ver si lo podemos escuchar. ¿Siendo empleado del Estado provincial? No es más empleado. ¿Desde cuándo? Estimo que desde la semana pasada. Pero lo fue hasta la semana pasada. ¿Nunca estuvo adscrito a la legislatura? ¿Estuvo adscrito a la legislatura? Sí. En el año 2019. ¿Al bloque Juntos Somos Río Negro?
Lo acabo de explicar, acabo de decir que era una solicitud del Club Deportivo Viedma que nos pidió que deje de prestar servicio a la Secretaría de Deporte para cumplir tareas en el club. En ese marco se hace un convenio, como hay muchísimos, entre la legislatura y la Secretaría de Deporte, mediante el cual Sicarelli pasó a cumplir tareas en el Deportivo Viedma. Es la única razón que hay. No se entiende. En cualquier caso, no desmiente que haya sido empleado. Entonces, es raro. Un empleado que se quería garantizar una jubilación estatal cuando ya él era un poderoso empresario. Raro. En cualquier caso, era el primo de Fred Machado y muchos dicen que toda la plata que tenía este hombre, que era un empleado estatal, era plata que administraba de Fred Machado. Pero como si pasara algo, si hubiera algo en el agua, en Río Negro, parece que hay un atractivo con estas operaciones que vinculan todo con la narcopolítica. La candidata a senadora, igual que Espert, encabeza la boleta de La Libertad Avanza y también mintió. Porque Lorena Villaverde es diputada actualmente. Y bueno, asumió su banca, nadie se dio cuenta de nada, pero empezaron a aparecer papeles. Qué molestos son estos papeles, ¿no? En este caso, papeles otra vez de los Estados Unidos, donde se confirma que Lorena Villaverde hace mucho, habrá sido un pecado de juventud, debe de ser una mujer de unos 50 y pico de años, cuando tenía 28 años, la engancharon intentando, escuchen esto, mostrándole $17.000 a un agente encubierto del FBI, muy viva no era, se ve, mostrándole $17.000 a un agente encubierto del FBI diciendo que iba a comprar 1 kilo de cocaína. Le dijeron, sí, vení. La llevaron a un lugar junto con sus 2 cómplices. Los 2 cómplices probaron la pureza de la cocaína y los metieron a todos presos. Ella termina pagando $50.000 de un arreglo y la deportan. No es que le echó la culpa al marido. El acta, ahora les vamos a mostrar el acta de la detención en Sarasota, una localidad del estado de Florida, dice claramente la gente que ella era la que llevaba la plata para comprar la cocaína. Sin embargo, la diputada Villaverde, desde su banca en estos años, dio este tipo de clases de moral y política. Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias. Por razones obvias no voy a armar un inventario ni les voy a pasar a ustedes los ministros y los secretarios de Estado que han estado manchados por la corrupción, ni tampoco de los funcionarios que no funcionaron, pero sí hay algo que no voy a dejar pasar y es que nos vengan a dar cátedra de cómo organizar la asistencia cuando ustedes generaron un sistema perverso, corrupto e indigno. Pero en 20 meses no se puede resolver la decadencia de 100 años y en estos últimos 20 años de decadencia y abandono absoluto y de afano que se provocó con el gobierno anterior populista del kirchnerismo. Se les está terminando el curro, que la gente dijo basta. La verdad siempre es triste, lo que no tiene remedios, mentirosos seriales. Sobre las versiones de baja de tu candidatura. Todas las operaciones políticas y mediáticas, mercenarias, lo único que van a hacer es seguir sosteniéndome, fortaleciéndome, a pesar de todas las situaciones que me han tocado vivir en la vida. Esto es Disney. Créanme que esto es Disney para mí. Esto es Disney. Sí, comparado con una cárcel de Estados Unidos seguramente es Disney, pero detengámonos en el detalle del modelo Espert. Espert mintió, o sea, también se posaba como un candidato moral de mano dura contra los delincuentes, pero cuando empezó a mentir, se le cayó el castillo de naipes. En el caso de Lorena Villaverde es más o menos lo mismo. Una diputada que anda contra la corrupción de todos los otros, de la casta o de quien sea, que acusa a todos los demás mentirosos, pero aparece esto, sobre lo cual ella nunca había dicho nada. Marta Lorena Villaverde, nacida en el 74, el 18 de febrero del 74, edad 28. ¿Sí? Y ahí es cuando la acusan de esto, trafficking cocaine. Y no es que la encontraron traficando 400 gramos. La categoría es excess, desde 400 gramos hasta 15 kilos. ¿Sí? Por eso se la considera una categoría de narcotráfico que no es la del consumidor ni del pequeño dealer, sino que es una categoría mayor. A ver, veamos un poquito más del placa. De esto ella no dijo nada.
Acá está. Otra vez, otro papel. La justicia dice lo mismo. Pero ahora van a ver el reporte que hacen los que la detienen, donde cuentan esto que yo les estaba contando. Acá está. Villaverde le dijo a un informante y detective de la policía de Florida que se hacía pasar por dealer, un agente encubierto, esto que le gusta a Patricia Bullrich, ¿no? Porque la legislación de ser agente encubierto fue promovida cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad en el gobierno de Macri. Que quería comprar 1 kilo de cocaína, para lo que le mostró, ¿quién? Villaverde le mostró $17.000, acá está la viva, que sacó de su cartera. El detective la llevó a un lugar donde ella se presentó junto con 2 cómplices de apellido Restrepo y Ferrer, uno cubano, otro colombiano, y en ese sitio el policía y falso dealer les ofreció 2 kilos de cocaína, cuya calidad fue testeada por los 2 cómplices que dieron su aprobación. Fue en ese momento, acá está el texto a la mano de la gente, fue en ese momento en que los 3, Villaverde, Restrepo y Ferrer, fueron inmediatamente arrestados por efectivo de la policía de Sarasota, con estado de la Florida. Villaverde lo declaró que a pesar de mostrarle la plata al oficial y pedir personalmente comprarle la droga, no sabía que estaba participando. Esta es la mujer que dice que los mentirosos son los otros, que no estaba participando de una operación de narcotráfico. Insisto, si no hubiera mentido, todo esto no estaría sucediendo. Y entonces, esta es la verdad de lo que pasó. Ella podría haber reconocido, sí, fue un pecado de juventud, así como tanta gente, yo ya pagué lo que tuve que pagar. Se da el curioso caso que ella es la diputada, es presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y no puede ir a una de las famosas cumbres petroleras en Houston, porque no puede entrar a los Estados Unidos, porque la deportaron, la rajaron, la deportaron. ¿Qué hizo Lorena Villaverde? Porque todo esto, por supuesto, es una maldad, es un invento de los periodistas, operaciones, todas. Ahora entendemos por qué el gobierno dice que no digamos lo suficiente a los periodistas, porque somos los que encontramos estas cosas. Pero ella, ¿qué hizo? Quiso hacer confundir, como si fueran las bolitas esas que se hacen en la feria, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Diciendo, yo no soy narco, yo no tengo antecedentes penales en la Argentina y no consumí cocaína, nunca. Véanlo. Negrinos, hoy tengo el honor de presentarles la lista de candidatos que representará la Libertad Avanza en nuestra querida provincia en las próximas elecciones legislativas de octubre. Asumo con orgullo y mucha responsabilidad la primer posición al Senado y lo hago con la convicción inquebrantable de seguir acompañando a nuestro presidente Javier Milei. Este papel, señor presidente, que tengo en mis manos es el certificado de antecedentes penales emitido por la justicia donde consta que no tengo causa judicial alguna. Soy diputada nacional por la Libertad Avanza, han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos parecen 3 botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno. Entonces dije, voy a hacerme el procedimiento y acá estoy. Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias, bien limpias. Los análisis que hicimos hace rato. Hicimos anfetamina, cocaína, marihuana, éxtasis y opiáceos. Nos dio todo no detectable. El screening del laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas drogas. Entonces ya sabemos que la diputada Villaverde no consume drogas, debe haber aprendido la máxima de Pablo Escobar, aquella que no hay que consumir lo que uno vende. Ya sabemos que no tiene causas penales en la Argentina, por lo menos no tiene sentencia. Enseguida le vamos a contar porque hay varias denuncias penales sobre manejo con lotes, pero frente a esto que le pasó a los 28 años es una causa menor. Después cada uno dirá si esto es ser un traficante, haber querido comprar cocaína, pero esto es lo que le pasó. Esto es lo que le pasó. La diputada estaba muy enojada porque cuando otros colegas, Nicolás Guiñaki, por ejemplo, presentó estos mismos papeles, lo amenazó. En instantes vamos a estar hablando con él. Pero la cuestión de la narcopolítica no es un dato que uno pueda simplemente tenerlo en cuenta para la campaña electoral. Hay que preocuparse en serio. Hace una semana, un policía retirado en la provincia de Salta que había hablado de la preocupación por el crecimiento del narcotráfico apareció ahorcado y con un incendio alrededor, típico de eso que se hacen para borrar huellas. En Corrientes, mejor dicho, en Tucumán, ahora van a verlo,
en una camioneta de la segunda cadena farmacéutica más importante después de Pharmacity, apareció un cargamento de 10 kilos de marihuana. Por supuesto, le echaron la culpa al chofer, ¿sí? Más de 10 kilos de marihuana ocultos en un camión de una... En verdad no es una droguería, es Farmar. Farmar es una cadena de farmacias de la familia Castro, ¿sí? Que ha tenido varias denuncias judiciales, ¿sí? Sobre remedios adulterados, negociaciones indebidas con el PAMI, que siempre dicen que terminaban zafando porque caían en la justicia federal, en el juzgado del juez Soto Dávila, a quien lo echaron justamente por connivencia con el narcotráfico. Bueno, esta semana en Tucumán, en un camión de esta empresa, insisto, es la segunda cadena de droguería, se llama Farmar, ¿sí? El empresario se llama Castro, de apellido Juan Alejandro Castro, ¿sí? Empresario cercano al gobernador de Corrientes. ¿Sí? Detectan esto. Por eso digo, hay que empezar a tener en cuenta que la cuestión de la narcopolítica no es joda. Todavía estamos ignorando los efectos de lo que pasó con el laboratorio HLB Pharma, que le encontraron fentanilo adulterado, pero no se sabe si los tipos no fabricaron más fentanilo y ese fentanilo terminó traficado a Paraguay. Muchos dirán, bueno, una cosa es la narcopolítica, pero detrás de la narcopolítica siempre está la mentira. Porque claro, el tipo que se presenta no viene con un cartel que dice yo soy narco, yo lavo plata para los narcos. No, se demuestra, siempre se muestran como empresarios buenos, poderosos, blanqueados. Pero después se descubre la mentira. Y ahí es donde terminan arrastrando a los políticos que fueron seducidos por esto, como Expert. O en el caso de Lorena Villaverde, que termina mintiendo sobre su pasado. Esta semana también hubo mucha discusión sobre un señor que vino, que se presenta como un enviado de Donald Trump, que se llama Barry Bennett. A ver si podemos ver la foto de Barry Bennett. Y claro, por estas cosas, los papeles incómodos, ahí lo tienen con Santiago Caputo. Este señor se presenta como un un enviado de Donald Trump. Tanto es así que dirigentes políticos de bloques que no son de la Libertad Avanza, como Pichetto, Ritondo, fueron y se encontraron con él. Y Barry Bennett incluso quiso tener contacto con gobernadores, diciéndoles, acuerden con el gobierno una alianza de gobernabilidad para después de las elecciones, que va a haber inversiones para sus provincias. ¿En nombre de quién hablaba? Supuestamente hablaba en nombre de Donald Trump. Esas cosas las tiene que hacer el embajador, pero como el embajador no está, supuestamente este hombre venía a hablar en nombre del embajador. Qué incómodas son las cosas que se encuentran, ¿no? Porque este señor no solamente no es, o no sé si será un enviado de Donald Trump, lo cierto es que es un contratado del Estado argentino. Entonces, este señor está contratado por el Estado argentino. ¿Cómo se sabe esto? Porque en Estados Unidos hay más transparencia que acá y los contratos de lobby se publican. La CIDE contrató a Barry Bennett, ¿sí?, en una empresa que se llama Tactic Global. La contrató para, a ver cómo diría, el contrato de carácter confidencial, cláusulas de comunicación y coordinación directa con la presidencia argentina. O sea, la CIDE contrató a este señor, a este lobista, con una actividad arreglada en los Estados Unidos que se llama Barry Bennett. Y el contrato, acá está el contrato, miren. Si lo quieren ir a buscar, después podemos poner el link. Pero más adelante se muestra quién lo firma, y lo firma por la empresa Tactic Global, lo firma Soledad Cedro. ¿Quién es Soledad Cedro? La que vino, la que hacía de intérprete en todas las reuniones que tuvo Barry Bennett. O sea que todos los políticos que se reunieron con él la conocen. ¿Y quién firma por la Argentina? Sergio Dorión Eifer, secretario de Inteligencia del Estado de la República Argentina. ¿Sí? Entonces, está acá negociando con la oposición política un tipo que viene en nombre de Trump, pero es un contratado de la Argentina. No solo eso, se ve que no chequearon mucho los antecedentes del contratado, porque en el año 2017, este mismo señor, Barry Bennett, tuvo que hacer un acuerdo judicial, porque si no iba camino una sentencia. A ver si podemos ver los links. Tuvo que hacer una especie de acuerdo judicial de apuro, pagar $100.000 y estuvo suspendido 18 meses en su trabajo de lobby. Acá está. Por violación a la ley de lobby, justamente. ¿Por qué?
porque era lobista encubierto de Qatar. Qatar, sí, la del Mundial, todos sabemos de Qatar por el Mundial, pero Qatar tiene una fachada pública, que es la del Mundial, otra es la del gas, pero tiene una fachada de país que termina metiéndose en grandes quilombos internacionales, porque en Israel hay un bruto quilombo, porque Qatar puso plata a mano de Israel, pero también ponía plata a manos de Hamas. Y en este caso, a Barry Bennett se considera que el tipo abrió una ONG llamada Yemen Crisis Watch. Claro, desde Yemen salen los drones de los hutíes que terminan bombardeando Israel. Muy bien no le debe haber caído a los Estados Unidos. Bueno, lo que estaba haciendo él era ejecutar campañas mediáticas humanitarias que en realidad promovían los intereses geopolíticos de Qatar. Finalmente, para que no lo condenaran, tuvo que avenirse a un acuerdo. FARA es el organismo que regula el lobby en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decirles? Que es muy común en estos días hacer montajes basados en mentiras. Por suerte para nosotros, en algún lugar de la red están los papeles. Esos papeles permitieron conocer las mentiras de Spert. Esos papeles permitieron esta semana conocer las mentiras de Villaverde. Y en este caso permiten saber, en verdad, que el señor que se presenta como enviado de Donald Trump es un empleado de la Argentina. Bienvenidos. Esto es GPS. La información de último momento tiene que ver con algo que yo les contaba recién. Nicolás Wiñaski, periodista de A24, fue amenazado por Lorena Villaverde. Lo tengo en contacto en una pantalla. Nico, buenas noches. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo le va? Bueno, supongo que tendrás un galpón lleno de amenazas, pero esta te habrá llamado la atención. Sí, mucho. No sé si un galpón lleno, pero son cosas del oficio, ¿no? Sí. Me llamó la atención porque fue antes del programa del jueves, que es donde develamos los papeles del acta de detención de Villaverde. Ya me lo había escrito antes el mensaje. O sea que ya sabía lo que ibas a sacar. Probablemente sí. Quizás se lo habían comentado desde el gobierno, porque hacemos el trabajo de chequeo. Lo que pasa es que el mensaje, a ver, ella me dijo algo así como que Dios te devuelva en salud a vos y a tu familia todo lo que estás generando. Sí. Cuando sabía que íbamos a hablar de su detención por haber comprado ese kilo de cocaína. Rolando, ella, según el acta de detención, sacó los $17.000 en un restaurante mexicano en el estacionamiento en Sarasota. Se los dio a quien pensaba que era el dealer. La habían, como se dice en la jerga, caminado en inteligencia. La llevaron al lugar, como contaste vos, probaron la droga y la compraron. Y en el acta de detención de otro de sus socios dice que él admitió que la compraban para vender. Ah, ese detalle no lo tenía. ¿Admitieron que la compraban para revender? Mira, en el acta de detención de ella, dice, después del arresto la acusada declaró que el dinero le pertenecía y aclara, no sé qué agencia, tal vez la DEA. ¿Ahí me ven bien ustedes? Sí. Dice, sin embargo, ella planeó el negocio de las drogas. Ella estaba con Jesús Ferrer y con Restrepo. Creo que en el acta de Restrepo, no sé si la tengo por acá, se agrega que, perdón el desorden, que él admitió cuando es detenido que era para vender en Miami Beach la droga. Y sí, nadie va a comprar un kilo. ¿Y ella qué versión había dado acá? ¿Que había sido el marido? ¿Una pareja? Ella nunca habló públicamente de esto. Ah. Ella no desmintió, solamente en cuando vos pasaste muy bien recién su exposición en el Congreso, ella nunca habla de yo no fui detenida jamás por traficar cocaína. Ella hace el acting ese del narcotés, de la rinocopía, algo que puede, como vos bien dijiste, quien vende en serio no consume, pero nadie la había acusado de consumir. Pues yo tenía la versión que ella había dicho que era bueno, que ella nadie es culpable de lo que hace un ex o una cosa así. Pero yo tengo la misma versión, pero son declaraciones informales. Ok. Ella nunca se animó a hablar de esto públicamente. A mí me había mandado un chat antes, días antes, de ese mensaje intimidante, o no sé, maldito, no sé cómo llamarlo. Envenenado. Está bien eso, muy bien, sí, envenenado. Gracias. Donde decía que ella nunca jamás había sido detenida, me lo dijo a mí, ni con 1 gramo, ni con medio kilo, ni con nada de droga. Ah, ¿a vos te mintió entonces?
A mí me mintió en el chat, en un chat, le mintió el gobierno, pues cuando ella le eligen candidata, por lo menos una persona le había avisado a Lule Menem los antecedentes de María Villaverde, que es Rivero, digamos, un libertario pionero de la Libertad Avanza en Río Negro, que cuando la eligen a ella va a verlo a Lule Menem, y esto lo dijo en cámara. Dice, no la pueden elegir, a ella no la pueden poner en una lista y le muestra por qué. Y eso pasó, la dejaron igual. ¿Técnicamente ella puede volver a los Estados Unidos? Porque, no. Claro, es la misma información que tengo yo. Diga que no puede. Yo tengo, ahí vos decís que la deportaron. Porque ella le mintió hasta a su familia sobre esto. Ya era joven, tenía 28 años, vuelve a la Argentina, se casa, tiene otras parejas. Buena parte de su familia no sabía de esta historia. Ella fue como tergiversando lo que había pasado. Y yo no sé si ella no fue informante de la DEA. Y ella, siendo informante de la DEA, se escapa de los Estados Unidos. Esa es otra versión. ¿Por qué la estaban siguiendo? Y esto, Rolando, muy bien lo sabés. ¿Cómo es que una agencia de seguridad de Miami o de Sarasota llegó hasta la joven, en ese entonces Villaverde, para hacer una entrega controlada de droga, sabiendo que ella quería comprar 1 kilo? Obviamente había algo atrás que generó que ese encuentro en ese restaurante mexicano con el informante confidencial y el detective undercover infiltrado estén ahí. Ya sabían lo que iba a hacer. Entonces, claro, tal vez haya una historia más esto, grande atrás. todo esto, si ella hubiera ido con la verdad, lo podría haber contado la verdad y hubiera dicho, qué sé yo, su pecado de juventud no tiene consecuencias legales. Pero a ver, no la va a tener acá. Legalmente puede ser diputada, puede ser senadora, incluso. Antecedentes penales en Argentina no tiene, pero tiene una decena de causas por posibles estafas que son demasiadas. Y que tampoco desmiente el todo. Pero en este país, una causa por estafa en un político no se le niega a nadie. Sí, pero como son como 10, son una decena. Y además tiene la relación con Sicarelli, el primo hermano y socio de Machado, que es cierto, estaba en Río Negro. Y en algún momento se habló que era la pareja de ella. Ella dijo, no es mi pareja, me lo dijo a mí. Y sé que a la gente de ella le dice, era como que una especie de che pibe. Vos estabas hablando del dinero del narco. Es la ruta del dinero que genera el narcotráfico. Termina endiablándolo todo. Claro. Termina mezclándolo todo. Ahora, María yo Villaverde, creo, Nico, que no hay que confundirse que este es solo un tema de campaña. Es un tema que, viste, de a poco lo terminamos informando cada vez más y nos vamos acostumbrando cada vez más. Va a pasar la campaña electoral y vamos a seguir hablando de esto. Es muy profundo y nos vamos olvidando de cosas. La campaña de Cristina y Lefedrina. Claro. Una causa que quedó ahí, ¿te acordás de que estaba? Sí. Está en la prueba, uno de los muertos de triple crimen, poniendo plata también en la campaña de Cristina. HLB Pharma, vos decías lo del fentanilo. En la causa, una de las imputaciones que tiene el titular de ese laboratorio también envenenado, es haber hecho desaparecer 1 kilo de fentanilo en polvo. Sí, sí. Y él tiene droguerías en Paraguay. También, sí. Y además que compró la maquinaria trucha. Entonces nadie lo vio. Como vos decís, no es de campaña. El juez Soto Dávila, el intendente de Itatí, el intendente Barisco, los jueces que se van conociendo por el trabajo, sobre todo de colegas de Rosario. El juez Bailaque tenía como en su despacho al hijo del contador de Líndor Alvarado. Un narco que casi se escapa de Seiza comprando un helicóptero estando preso. Sí, y colgado de una red, divino. Es muy fuerte. Después está Segovia, el señor de la efedrina, que fabricaba fetanfetamina para llevar a México, desde acá. La jueza Arroyo Salgado metió preso al químico regional del Chapo Guzmán, está en Ezeiza. Había inventado un sistema para hacer la cocaína líquida con unas máquinas, la llevaban a México líquida y la transformaban de vuelta en polvo. Los metió presos. Está preso. Y estaba acá, ¿eh? Nico. Estaba acá. Estaba acá, exacto. Nico, Sí. Ahora, sé que tenés un compromiso familiar, te agradezco la nota, te espero un día de estos en GPS. Te mando un gran abrazo. Cuando quieras.
Dale, Abrazo. gracias. Nicolás Guñasqui, le interrumpimos una cena familiar y le agradecemos. En instantes vamos a estar hablando con Pablo Ponzoni y con Carolina Fernández más detalles de este entramado que se destapa a partir de Fred Machado.